Hola, bienvenidos y bienvenidas al podcast número 100 de Ciclismo Evolutivo. Un podcast un poco especial por la numeración y bueno, un podcast en el que creo que es conveniente que hagamos un poco de repaso a estos casi 2 años de podcast que llevamos. Un podcast donde no vamos a hablar solamente de entrenamiento, sino también de cosas que afectan al entrenamiento, por supuesto, porque todo está conectado. Pero bueno, un poco hacer recapitulación y me gustaría en este podcast hablar un poco de lo que hemos aprendido sobre todo en estos últimos 2 años, no a lo largo de toda nuestra vida, sino en estos últimos 2 años de podcast o en estos últimos 100 capítulos de lo que he aprendido y bueno, un poco unir estos conceptos para daros, creo que aprendizaje, o por lo menos espero que reflexiones para pensar. Y bueno, espero que os guste y si no, pues que me permitáis esta pequeña divagación en este podcast tan especial, que realmente no es el 100, creo que es el 107 en iVoox, pero bueno, hemos tenido algunos podcasts pequeños que no hemos numerado, en fin, esto es como la Navidad. Al final nunca sabe uno qué día caía, pero había que hacerlo algún día, así que en este caso pues vamos a aprovechar este episodio número 100 para nombrar un poco estos temas trascendentales, he sacado 5, digamos, aprendizajes generales de estos últimos 2 años relacionados pues con el podcast y con el ciclismo. Bueno, antes de comenzar, quería daros de corazón las gracias pues a todos y todas las que me habéis mandado mensajes de ánimo, de apoyo, de agradecimiento por el contenido del podcast, pues aunque no lo creáis, me han ayudado mucho a seguir, a ser constante en estos 2 años y bueno, la verdad que aunque penséis que es redundante, sinceramente cada vez que me llega un mensaje así, pues se me alegra el día, ¿no? Como se suele decir. Así que nada, lo primero pues daros muchas gracias por ello y nada, y así vamos con la primera idea o el primer aprendizaje de estos 2 años, que quizás no ha sido como un descubrimiento, pero sí algo de lo que cada vez soy más consciente. Creo que es fundamental, que es lo más importante y también creo que por aquí van a venir todos los avances en el futuro y es simplemente en alejar el zoom de cómo vemos las cosas. Con esto de alejar el zoom simplemente me refiero a ver como la panorámica mucho, pero muchísimo más global de los temas que estemos tratando, ya sea rendimiento, ya sea salud, en fin, de lo que sea. Siempre tenemos que tratar de evitar reduccionismo, evitar ver las cosas como algo aislado y fijarnos en su efecto en el conjunto. He hecho varios podcasts hablando de los sistemas complejos y cada vez estoy más convencido de que solamente podemos mejorar nuestro rendimiento, nuestra salud o incluso el mundo en el que vivimos si tenemos en cuenta todas las relaciones que se dan entre los diferentes sistemas que nos forman. Lo hemos dicho muchas veces, pero no me cansaré de repetirlo, y es que ver cómo actúa una molécula o una métrica de forma aislada sin tener en cuenta el resto del conjunto cada vez tiene menos sentido, ¿vale? Al final, dentro del organismo, cuando estamos haciendo deporte, cuando estamos en cualquier situación fisiológica, hay una cantidad ingente de reacciones fisiológicas que se producen. Unas llevan a otras, unas pueden parecer buenas, otras pueden parecer malas, ¿vale? Se activan vías de señalización, hay cambios fisiológicos, hay cambios moleculares, un montón de cambios, pero que de forma aislada no nos dicen nada y sí que nos pueden llevar a error. Por ejemplo, yo cuando empecé, sobre todo cuando terminé la carrera, pues creo que me centraba demasiado en estas pequeñas cosas y perdía un poco de vista la panorámica. Por ejemplo, recuerdo que en esa época pues era como muy importante buscar, digamos, entrenamientos que priorizasen la activación de PGC1 alfa, entrenamientos que consiguiesen que el deportista llegase a la intensidad de consumo máximo de oxígeno, entrenamientos que vaciasen totalmente los depósitos de glucógeno, y esto nos lleva a implementar estrategias que conseguían esa pequeña activación, pero que sin embargo luego en el conjunto no nos hacían mejorar el rendimiento.
Me gusta mucho esta metáfora de que a veces los árboles nos impiden ver el bosque y creo que demasiadas veces nos centramos demasiado en analizar la tierra que está bajo nuestros pies y nos olvidamos de subirnos a una montaña alta y poder ver de verdad pues todo el bosque, aunque sea de lejos, pero teniendo una panorámica global de lo que ocurre. Y esto precisamente lo hemos visto también en la ciencia del entrenamiento. Por ejemplo, hemos visto que se producen respuestas similares en los deportistas con tipos de entrenamiento muy diferentes entre sí y, a su vez, el mismo tipo de entrenamiento provocaba respuestas muy diferentes según el deportista. Por tanto, creo que tenemos que ser conscientes de que hay algo o muchas cosas que se nos escapan, que no comprendemos del todo, y esto es la segunda idea. Creemos que sabemos más de lo que realmente sabemos. Creemos que entendemos el cuerpo humano porque conocemos algunas, adaptaciones, conocemos algunos ciclos, cómo actúan algunas hormonas y pensamos que comprendiendo esas ya sabemos cómo funciona el cuerpo. Sin embargo, lo que no conocemos es más de lo que conocemos. Sobre todo, lo que no conocemos muchas veces es las cosas que se interrelacionan, o mejor dicho, las relaciones que hay entre, por ejemplo, el aumento de un marcador y la disminución de otro. Pero el problema más grande que tenemos, y es por lo que tenemos que ser más humildes, es que no solamente hay cosas que no sabemos, sino que hay cosas que no sabemos, ¿no? Este juego de palabras es un poco redundante, pero creo que es muy clarificador, y es que aquí reside el quid de la cuestión, en lo que aún no sabemos que ni siquiera existe, ¿vale? Esto es importante tenerlo en cuenta y ser un poco más humildes. Por eso creo que ver el bosque en conjunto, o sea, ver cómo el deportista en su conjunto reacciona a un entrenamiento, a un método, a una temporada, etcétera, es la única forma que tenemos para navegar bien este mar. Si nos creemos que ya lo sabemos todo, que tenemos la capacidad de mejorar tal o cual adaptación solamente porque conocemos cómo funciona alguna hormona, o lo que es peor, solamente utilizando algunas métricas aisladas, pues esto lleva a que el conjunto del sistema sea peor, ¿vale? Así que siempre que implementemos algo, una metodología, una forma de entrenar, un cambio de entrenador, una nueva forma de comer, vamos a no fijarnos solamente en cambios aislados o pensar en pequeñas modificaciones, sino en el rendimiento general del deportista. Estoy mejor, rindo mejor, tengo mejores resultados, estoy más feliz, estoy más motivado, estoy más contento, sí o no, porque aquí está el quid de la cuestión. Fijarnos solamente en lo que pasa con todo el conjunto. Yo no quiero salvar una mano y perder un pie, no, quiero que mi cuerpo entero esté donde tiene que estar. Y en este segundo punto, idea, quiero hacer mención especial al poder que tiene tanto los pensamientos como las emociones en nuestro comportamiento y en las respuestas fisiológicas que genera nuestro organismo. Creo que por aquí también tenemos un margen de mejora y un margen de aprendizaje brutal. Creo que aún no comprendemos bien y no somos conscientes de realmente la capacidad que tiene nuestra mente de alterar nuestras funciones corporales. Al final, cuerpo y mente son uno solo y tanto la fatiga física o las adaptaciones fisiológicas van a moldear nuestros pensamientos como nuestros pensamientos o emociones van a moldear nuestras respuestas fisiológicas. Esto es algo en lo que tenemos que profundizar mucho más, pero que constantemente veo en mis deportistas, en la gente que observo, y es que el poder de la cabeza influye muchísimo. Sabemos que el efecto placebo funciona, también que el efecto nocebo funciona, o sea que si creemos que algo nos va a dañar, nos acaba dañando. Sabemos también perfectamente que el rendimiento está limitado en última instancia por nuestra capacidad mental de soportar el dolor, ¿vale? De mantener el dedo en la llama. Y sin embargo, no se le presta la atención adecuada. Lo mismo ocurre con las sensaciones del deportista. El único mecanismo que además está perfectamente calibrado para avisarnos de cuándo podemos entrenar más o cuándo debemos recuperar, a qué nivel de esfuerzo nos estamos ejercitando o si ocurre algo más
en nuestro organismo que no estamos detectando con lo que podemos medir, ¿vale? Quizás el hecho de poder medir más cosas que antes haga que nos olvidemos, como decía en el episodio anterior, de estas capacidades innatas que están perfectamente calibradas y son las que hacen que en la naturaleza ningún animal se sobreentrene ni se lesione. Bien, el tercer aprendizaje que quería compartir con vosotros es a nivel psicológico. Últimamente, pues he tratado de aprender mucho sobre estoicismo, sobre psicología, sobre pensamientos, sobre emociones. Es un tema apasionante, increíble, y esto es algo que siempre me ha interesado, pero ahora especialmente más. Por un lado, por poder ayudar a mis deportistas, y por otro, por el que creo que también nos metemos todos a leer sobre psicología, por ayudarme a mí mismo. Al final, en estos 2 años había momentos bastante duros, momentos también de muchísimo estrés, ¿sabes? Recuerdo en la Navidad del año pasado que estuve a punto de dejar el podcast por una cantidad ingente de estrés. Siempre he sido alguien muy proactivo y que reacciona ante las adversidades pues generando ansiedad, trabajando mucho a costa de también sufrir mucho. Y bueno, creo que con este también boom que ha tenido el estoicismo a través de que algunos, autores españoles pues han empezado también a divulgar más de él, he empezado también a meterme, a imbuirme en esta filosofía, a tratar de aprenderla. Sin embargo, siento que soy un estoico fracasado, y es que me doy cuenta de que por más que lo leo, no soy capaz de aplicarlo, o me cuesta muchísimo. O sea, todo tiene tanto sentido, pero cuando te pasa a ti, no eres capaz de relajar la mente, de no concentrarte en lo que está fuera de tu círculo de influencia o fuera de tu control. Es complejo, sinceramente. Y también me he dado cuenta de una cosa, y quizá esta sea el mayor aprendizaje, y es que no podemos aprender algo así leyéndolo. Tenemos que vivirlo, tenemos que tener los problemas y ser capaces de afrontarlos nosotros a costa también de un gran sufrimiento. Es como el entrenamiento en la bici. Uno no mejora solamente leyendo sobre entrenamiento. Tiene que ponerse el culó, el mono de trabajo y echar babas si quiere mejorar. Pues creo que con esto de la psicología, del estoicismo, un poco lo mismo. Cuando pienso en las cosas en las que soy mucho más fuerte que hace unos años, todas son gracias a haberlas vivido, o por desgracia de haberlas vivido, y haberlas sabido gestionar. Ahora me doy cuenta, por ejemplo, de que mentalmente soy muchísimo más fuerte que hace 2 años. Ahora, por ejemplo, digamos que no tengo los miedos que tenía a nivel de, por ejemplo, de exponerme públicamente, de si recibo o no recibo críticas, de lo que opinen los demás de mí. Y esto es algo que he cambiado, pues gracias también a exponerme, gracias a que me hayan criticado, ¿no? Como a todos. Y bueno, un poco, pues gracias a eso uno va fortaleciéndose, pero tengo la misma sensación que conté en un podcast cuando empezaba, que parece que solo soy capaz de aprender a base de equivocaciones o a base de vivir los problemas. Pero ahora, mirándolo en perspectiva, quizá sea la única forma de aprender. Solamente podemos aprender, pues bueno, en base a nuestros errores. Lo importante es que no sean lo suficientemente grandes para que nos generen un daño a perpetuidad. Esto creo que tiene varias enseñanzas, yo creo para mí y para todos. Lo primero es que no hay que tener miedo a equivocarse, ni a estar en situaciones incómodas, ni a sufrir. Al final, sinceramente, es que si no se sufre, tampoco se puede valorar luego cuando uno se está bien. Igual que uno no sabe qué es de día si no hubiese noche, ¿no? Ni sabemos qué es el verano si no hubiese un invierno. La naturaleza está llena de contrastes, y si algo es natural es porque debe ser así, ¿no? Entonces, creo que también es bueno que tengamos momentos de bajón, momentos en que nos sintamos mal, momentos en el que las condiciones se pongan duras, siempre y cuando eso esté dentro de un control, siempre y cuando no sea perjudicial para nuestra vida o para nuestro futuro, y que dejemos que la gente también un poco se equivoque. Esto lo digo quizás sobre todo por el tema de los que seáis padres, y también sí que me gustaría decir una cosa a los chavales que estéis empezando, o también a los padres, o a todo el mundo, ¿no? Y es que la capacidad
mental de gestionar las emociones, de gestionar los pensamientos, los problemas que nos da el ciclismo es abismal. O sea, yo ahora lo veo con perspectiva y la capacidad que tengo, no sé si es grande o pequeña, pero casi todo lo que he aprendido a nivel emocional me lo ha dado el ciclismo y creo que a la mayoría de gente le pasa igual. Al final nos da una gestión, por ejemplo, de los fracasos brutal, nos da una capacidad de postergar el placer, trabajar sin tener la recompensa, digamos, inmediata, ¿no? Como puede ser en el entrenamiento, donde trabajamos y la recompensa a lo mejor es una victoria cada 5 años. Pero bueno, esta capacidad luego nos sirve para todo en la vida. En el ciclismo al final la competición nos hace ser competitivo y además ser capaces de encajar las derrotas sin hundirnos. Esto es algo que la mayoría de la gente no tiene. O sea, cuando nos comparamos los ciclistas, compararos si lleváis muchos años en la bici, con la gente normal, con la gente que no ha sido deportista de élite, veréis que mentalmente son muy flojos, o nosotros somos muy fuertes, o bueno, tampoco es esto tan fácil, pero veréis que estáis mucho más preparados para todo. Si se trata de ir a un empleo, si nos quedamos sin trabajo, si tenemos que realizar cualquier tarea, un ciclista va a ser proactivo, va a trabajar en ello, incluso si no tiene la recompensa o si no tiene incluso la seguridad de conseguirlo. Si tiene un fallo, va a ser más propenso a levantarse, puesto que durante su carrera habrá tenido muchos fallos, muchas caídas, se habrá partido muchos huesos y se habrá levantado. E incluso en los momentos buenos, aunque hay de todo, es mucho más probable que no se le suba el ego por haber ganado, por sabiendo que en el ciclismo un día gana y al día siguiente está persiguiendo. Esto no lo digo solamente porque quede bien, es que estoy convencido. O sea, el ciclismo nos ha forjado, por lo menos a mí personalmente, el ciclismo me ha hecho duro y creo que a todos vosotros también. Y esto es algo que es súper interesante de cara a, pues bueno, a las nuevas generaciones que sigan practicando ciclismo, porque al final creo que es una de las mejores escuelas para la vida y que nos va a enseñar cosas que en ningún caso vamos a poder aprender en los libros. La idea número 4, o mi aprendizaje número 4, sí que me da un poco más de vergüenza compartirlo, pero creo que es vital, porque si os puede servir, pues es importante. Y al final es darnos cuenta, o darme cuenta de que no puedo cambiar nada más grande que yo mismo. ¿A qué me refiero con esto? Pues a que, como muchos habréis dado cuenta, no podemos cambiar el mundo, está fuera de nuestro control, ¿no? Como nos dirían los estoicos, y no tiene sentido preocuparse por ello, pero no solamente eso, sino que ¿cómo podemos cambiar el mundo si no somos capaces de cambiar nosotros primero? Os voy a leer literalmente lo que escribí en una especie de libreta o diario de aforismos o de ideas que estoy realizando este año, y es: nadie va a entender lo que sientes si no lo sienten ellos. Puedo explicar ideas simples, pero no complejas. Bueno o malo se entienden, pero no malo porque o bueno pero. Por tanto, no des explicaciones a nadie. Actúa o calla. Con esto, por un lado, me refería, por supuesto, a que no tenemos quizás la capacidad de atención suficiente a una persona para comprender los matices con los que habla, ¿no? Buscamos siempre o blanco o negro, o es bueno o es malo, pero no quiero llegar a, digamos, a una especie de gris donde no esté seguro de en qué bando encasillar a alguien. Y por otro, pues como decía al principio de la frase, nadie te va a hacer caso. Y es más, ¿por qué deberían de hacerlo? ¿Quién eres tú o quién soy yo para que alguien me haga caso? Ahora, simplemente, lo único que puedo ocuparme es de lo que hago yo. Por ejemplo, hace 2 años, pues compartía publicaciones o las hacía diciendo: es que no hay que consumir plástico, es que hay que plantar bosques, es que no sé, es que no hay que coger el coche. Y estaba perdiendo muchísima energía en adoctrinar a gente a la que le importaba una mierda lo que yo tuviese que decir, ¿no? Pues al final, ¿quién soy yo para ello? Ahora ya, aunque, bueno, alguna vez lo comparta, creo que me he dado cuenta que lo único que puedo hacer es, pues bueno, simplemente preocuparme de primeramente hacer yo todo lo que esté
en mi mano, o sea, cumplí yo lo que predico. Y luego, si puedes, cambia algo en tu entorno más inmediato, en tu familia, o en tu barrio, o en tu calle, o en tu pueblo, pero desde luego no tratar de irte a lo global si ni siquiera eres capaz de tener limpia tu casa. Esto realmente engarza muy bien con el concepto de skin in the game o de jugarse la piel de Nassim Taleb, que veo muy interesante y que nos dice, pues bueno, simplemente que la gente debería jugarse la piel por aquello que dice o que hace. O sea, que si tú dices algo, tienes lo primero que dar ejemplo, y lo segundo es que si tú te estás equivocando, tienes que pagar las consecuencias de tu error. O sea, lo contrario que ocurre hoy en día, por ejemplo, en la política, donde ellos no sufren las consecuencias de sus grandes errores. Y por otro lado, este concepto de skin in the game creo que relaciona muy bien también un poco con el estoicismo. Pues nos dirían que al final tú siempre estás mirando lo que haces. O sea, tener skin in the game o jugarse la piel, jugarse el alma, como dije en un episodio que me gustó mucho, pues es lo que de verdad nos hace sentir vivos y felices. Cuando alguien está alineado con su propósito, cuando alguien está jugándose la piel en lo que hace, o sea, cuando de verdad te estás jugando a ti mismo, también es cuando más, digamos, concentrado y en estado de flujo te encuentras. Y no solo eso, sino que me doy cuenta de que no puedo ser feliz si tengo esa dicotomía o ese desajuste entre lo que digo y lo que hago. No puedo decir algo que no hago porque aunque la gente no lo supiera, inconscientemente sí que te afecta. Te afecta y no estás a gusto, no estás a gusto ni siquiera contigo mismo. Esto, desde que lo he llevado a muchos otros campos, me ha dado buenos resultados y además estoy súper contento. Por ejemplo, en el campo del entrenamiento, yo ya no le puedo pedir a un deportista, ni le pido algo que yo no esté dispuesto a hacer o no estuviese dispuesto a hacer en su momento. Ayer precisamente hablé con un deportista que, bueno, estuvimos hablando bastante rato, casi toda la tarde, y bueno, me contaba que no había, o que había ido con un equipo de concentración, un equipo nuevo que había tenido, que le habían dado la oportunidad de estar en otro país con ellos, digamos en otra casa, en la casa del director, y quedarse allí a vivir. Y bueno, que cuando fue no era tanto lo que esperaba, que lo estaba pasando mal, que estaba fuera, lejos de sus padres, con 19 años, y lo único que le pude decir es: yo te entiendo, no voy a pensar jamás mal, porque yo no hubiese sido capaz tampoco de estar allí, en un país que no conocía, con un equipo que no conocía. Si él lo hace, si es capaz de hacerlo, vale, genial por él, pero al final skin in the game quiere decir no hacer lo que tú no eres capaz de hacer, ¿no? Igual que en el entrenamiento, si yo ahora cuando salgo, por ejemplo, quiero ir con amigos, quiero llevar un ritmo libre muchos días, ¿no? O por lo menos rodar a ritmo más o menos libre, tranquilo, y luego tener mis series, no le puedo decir a un deportista que esté 4 horas a unos vatios determinados si yo no soy capaz de hacerlo, si yo no lo hago. O decirle a un deportista que no pare y no se coma una palmera de chocolate o un dulce si yo no soy capaz de hacerlo. Si yo voy con la gente y muchas veces paramos y como cualquier cosa en la mitad del entrenamiento. Entonces un poco eso y aplicado a todo. Hace poco salió lo de los youtubers estos que se van a Andorra y es una cosa que a mí como autónomo me molesta muchísimo, porque al final ya sabéis que los autónomos pagamos más o menos la mitad de lo que ganamos en impuestos. Pero ¿cómo lo iba a criticar si a lo mejor yo tuviese la capacidad de irme a Andorra ganando ese dinero? A lo mejor me iría. Entonces no los puedo criticar, ¿no? Entonces un poco hacer esa introspección y como decía, pues no sé si lo dice la Biblia o lo decía Jesucristo, ¿no? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y eso te quita prácticamente pues de criticar a nadie, porque en cualquier cosa, al final todos creo que hemos pecado y tenemos primero que limpiar el jardín propio antes que meternos a ver el de los demás. En fin, menuda chapa que os estoy metiendo. Al final va a ser un sermón. Espero, bueno, si no os gusta, pues ya sabéis que podéis pasarlo. Pero bueno, espero que me lo permitáis por ser el episodio 100, ¿vale? En el 101 volvemos con cosas de entrenamiento.
Y bueno, por último, la quinta idea que había anotado era un poco sobre el futuro, ¿no? Que va a ser el futuro tanto del podcast como de los cursos. La verdad, tenía pensado decir algo, pero luego me he dado cuenta que cada vez, pero siempre se cumple, ¿eh? Cada vez que me he imaginado un futuro, ha ocurrido diferente. Somos totalmente incapaces de predecir el futuro. Nos lo imaginamos como en la actualidad, cambiando algunas cosas. Sin embargo, el futuro siempre ocurre, digamos, a base de, como también dice Nassim Taleb, de cisnes negros. Las cosas que no sabemos son las que lo marcan. Por ejemplo, nadie se imaginaba que en 2020 íbamos a tener el coronavirus, que íbamos a estar sin competiciones, que se iba a morir tanta gente, que íbamos a estar con mascarillas. Bueno, en definitiva, nuestras vidas han cambiado y pueden cambiar mucho más. De hecho, creo que una cosa de la que cada vez soy más consciente es de lo frágiles que somos como sociedad. Tenemos una gran capacidad tecnológica, pero a la vez, cuanto más nos alejamos de nuestra naturaleza, cuanto más dependientes somos de algo, más frágiles somos. O sea, démonos cuenta de que un virus informático que nos dejase sin ordenadores generaría la muerte de millones o de billones de personas, simplemente porque los camiones serían incapaces de llegar a los supermercados. O sea, démonos cuenta de que estamos haciendo castillos en el aire y que eso es peligroso, ¿no? Y a la vez, pues que todo el futuro que nos imaginamos puede ser cualquier cosa menos tal y como nos lo imaginamos. Y bueno, respecto al futuro del podcast, pues yo sinceramente me gustaría que siguiera todo tal y como está. O sea, estoy súper contento con el podcast, con vuestro recibimiento, con vuestra acogida, con los mensajes que me mandáis. Estoy encantado y sí que de una cosa que me he dado cuenta, que bueno, un poco ya lo hacía, ¿no? Porque siempre con el podcast he querido hacer un poco lo que a mí me gustase escuchar y además parecerme a los podcasts que a mí me gusta escuchar, como por ejemplo el de Marcos Vázquez, de Cine Revolucionario. Pero bueno, lo que realmente quiero en estos próximos 100 capítulos, si lo hay, o 20, o 10, o los que sea, es impactar o ayudar mucho a ciertas personas. Aunque llegue a menos gente, o sea, no me importa tener menos visitas, menos comentarios, tener críticas, me da exactamente igual, pero lo que quiero es que haya algunas personas a las que les pueda ayudar realmente, ¿no? A las que le impacte mi mensaje y bueno, dejar un mundo un poco mejor de lo que yo lo veo tanto en el ciclismo como fuera del ciclismo. Por eso he hablado y seguiré hablando de temas, aparte de lo que es el entrenamiento, que me preocupan muchísimo y que creo que son problemas a los que tenemos que afrontar ya, ¿no? Como puede ser el cambio climático, es algo que he ido metiendo a veces en los podcasts, y de lo que, no de esto, pero de la naturaleza y la relación entre la naturaleza y rendimiento, de lo que estoy seguro de que hablaremos bastante, porque hay muchísimo hay que contar, muchísimo de gran utilidad y que nos puede servir pues tanto para tener mejor salud, mejor entrenamiento, como para tener o abordar mejor estos problemas que tenemos en la vida. Ya os digo que sé que esto pues va a hacer que pierda oyentes. De hecho, pues como buen entrenador analizo las métricas de las escuchas, de las interacciones, por ejemplo con el podcast, con el grupo de Telegram, etcétera, y sé perfectamente que los temas que más engagement tienen o que más gustan, pues son esos temas de cómo entrenar esto, para qué entrenar lo otro, ¿no? O sea, como de cosas súper reduccionistas, súper específicas, pequeñas, ¿no? Que si el FTP, que si el consumo de oxígeno, o que si las mitocondrias, ¿no? De cosas pequeñas por encima de cambios grandes. Sin embargo, como expuse también en el capítulo anterior de las métricas, hay muchas veces en las que los números no es que nos engañen, pero hay que saber interpretarlos. Y por ejemplo, el tiempo de escucha o el número de escuchas no significa que ese podcast esté impactando positivamente ni a la persona ni al mundo. Al final creo que tenemos suficiente audiencia como para permitirnos ir en esta dirección. Y bueno, es un poco eso, ¿vale? El podcast a partir de ahora no, desde el principio no está diseñado para crecer o para ser un top ventas, ¿no? Un top seller, sino que lo que voy a buscar cada vez más
es que a la gente que de verdad le interese, que se empape bien de todo esto, pues ayudarla más. Y sobre todo hablando de lo que más sabemos, que es de rendimiento y de salud. Ahora bien, esto no quita que hablemos de otros temas, ¿no? En especial de la naturaleza, puesto que esto no quita que no sea importantísimo para el mundo y para los ciclistas. Y es que aunque pensemos que si queremos mejorar en ciclismo, lo único que tenemos que leer de ciclismo, es otra vez el error de la primera idea, de que ponemos el foco demasiado en lo reduccionista y nos olvidamos de la panorámica completa. O sea, si alguien cree que para mejorar en el ciclismo se puede olvidar de todos los demás y sea un buen ciclista, si no tiene trabajo, si no tiene buenas relaciones sociales, si la comunidad en la que vive está en guerra, ¿no? Si estamos en un país en guerra, si la economía se hunde o si el planeta se va al traste, está totalmente equivocado. Hay una foto por ahí que hice que me gusta muchísimo y la pongo siempre que puedo, ¿no? Y es como una pirámide donde yo estaría, o tú, o el que me está escuchando, la persona, está en la cima y debajo pues están los diferentes subsistemas anidados que forman el sistema complejo de la naturaleza. O sea, yo formo parte de mi familia forma parte de una sociedad, la sociedad forma parte de la humanidad del ecosistema y el ecosistema de la naturaleza, o bueno, del planeta Tierra, el planeta Tierra del sistema solar, bueno, todos me entendéis. Entonces, si cae un escalón de abajo, caen todos los que estén encima de él. Si mi país se va a la quiebra, o se va a la ruina, o se pone en guerra, todos los que estamos en él nos vamos a la mierda, ¿vale? Y, por supuesto, lo más peligroso de todo, si la naturaleza se va a la mierda, no solamente nos vamos nosotros, sino que se va nuestra familia, nuestros vecinos y, lo peor, nuestros hijos, ¿no? Nuestro futuro. Por eso hay que tener cuidado y me gustaría leeros también otra reflexión que hice en este diario y es: uno no se juega su vida a cara o cruz. Aunque el riesgo derivado del cambio climático no fuese seguro o fuese poco probable, uno no se arriesga a tener la probabilidad de morir si puede evitarlo. O sea, no es buena idea hacerse rico jugando a la ruleta rusa, incluso aunque gane. Pues más claro el agua. O sea, cada vez estamos ante un riesgo más grande. No está claro en los modelos, además que ya sabéis que las predicciones estas son un fraude porque dan por hecho de que las cosas van a seguir funcionando como ahora funcionan. Sin embargo, sabemos que hay muchos puntos de no retorno donde un cambio en un factor, un cambio en un parámetro ya lleva al traste todos los demás. Pero bueno, aunque así fuese, aunque no estemos seguros de si va a pasar o si no va a pasar, creo que no deberíamos arriesgarnos. O sea, porque el riesgo es tan alto que aunque la probabilidad fuese baja, nos mataría a todos, ¿vale? Entonces, creo que es algo que merece la pena incluso perder un poco de tiempo en el podcast para hablar de ciclismo. Y bueno, porque también salvar esto, porque la única forma de ser buen ciclista o de mejorar en las carreras o de disfrutar en la bici es que el planeta sea disfrutable, que sea un planeta en el que podamos vivir, donde siga habiendo bosques, donde siga habiendo carreteras y bueno, donde sigamos un poco viviendo como vivimos ahora. En fin, dicho esto, que nadie se preocupe, esto no va a dejar de ser un podcast de ciclismo. Vamos a hablar de ciclismo el 99% del tiempo, como hasta ahora, pero mezclándolo con todo, porque al final todo es importante, como hemos visto. Y poco más para terminar, pues voy también a deciros la frase que he escrito hoy en este diario, y es: fallar solo es fallar si no aprendes. Cada error te da información. De hecho, en un mundo impredecible, lo único que podemos hacer para acertar es fallar mucho, pero fallar pequeño y ser conscientes de cuándo hemos acertado para progresar por ese camino. Esto al final es otra idea también de Taleb o de muchos otros, ¿no? Y es que la única forma de saber por dónde debemos ir es probar mucho y eso implica errar mucho. Por tanto, cuando tengamos algún contratiempo, cuando tengamos algún error, saber que es normal, que bueno, podemos aprender de ese error, podemos hacerlo para ir por la dirección correcta y no verlo como algo negativo, perderle ese miedo al fracaso y verlo simplemente como información y como algo de lo que podemos sacar partido. En fin, espero que os haya gustado el podcast un poco diferente.
Si no os ha gustado, pues bueno, espero que me lo perdonéis por ser podcast número 100, que sea un poco diferente, que sea un poco de confesionario o de autodivagación. Pero bueno, ya os digo, en el próximo podcast vendremos con un tema muy interesante. Y ya para terminar, recordaros que desde hace unos meses tenemos una plataforma, se llama ciclismoevolutivo.com, que tenéis el link en las notas del episodio, y ahí tenemos cursos profundizando al máximo en todos los temas relacionados pues con el entrenamiento y con el rendimiento en ciclismo, ¿vale? Desde cómo entrenar, los fundamentos del entrenamiento, de los intervalos, de la periodización, del entrenamiento de fuerza, un curso de análisis de datos con WKO y otro con Gordon Cheetah, también cómo usar la percepción de esfuerzo en el entrenamiento. Y bueno, simplemente yo lo único que os digo es que miréis los comentarios, que le preguntáis a la gente, que ya lo ha hecho, porque no pueden ser mejores las reseñas. Estoy súper orgulloso de la forma en que han quedado tanto los cursos como del feedback que me dais los que lo habéis hecho. Y ya sí, pues yo soy Manu Sola Arjona y esto ha sido Ciclismo Evolutivo. Nos escuchamos la semana que viene. Todos los amantes locos, todos los zapatos de charol, todas las casillas